Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar esta mañana con el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, Adrián Alcalá Méndez. Comisionado, muy buenos días. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de mi querido Baja California. Muchas gracias. Pues un tema complicado el que vamos a tratar el día de hoy, y no me refiero solamente al asunto de la desaparición de los órganos autónomos, sino que a veces, presidente, estos temas nos cuesta trabajo entenderlo a fondo a los ciudadanos de a pie, si me permite la expresión. Y para arrancar la conversación, le agradecería que nos explicara en este momento cómo está la situación con el INAI, porque pues la frase más común en este momento, en estas fechas, es que ya deja de existir el INAI en los próximos días. Efectivamente, David, fíjate que gracias por la oportunidad para tratar de explicar con mucha claridad. Como sabemos, el 20 de diciembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica el artículo 6º constitucional y otros artículos en donde elimina al Instituto Nacional de Transparencia, el órgano garante, y se establece un plazo de 90 días naturales para que el constituyente legislador emita la normatividad secundaria. ¿En dónde estamos? El día de ayer, las Comisiones Unidas Dictaminadoras del Senado de la República, de Gobernación y Legislación Primera, aprobaron el dictamen por el cual se aprueba las nuevas leyes generales de transparencia, de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados y ley de protección de datos personales en posesión de los particulares. ¿Qué significa esto? Que la próxima semana o en la próxima sesión del Pleno del Senado de la República seguramente bajará este dictamen y hay altas probabilidades de que se apruebe y con ello dé paso a que se traslade a la Cámara de Diputados, y es muy probable que en las siguientes 2 semanas ya se apruebe la nueva legislación que contempla como autoridad garante a nivel federal una institución que se denomina Transparencia para el Pueblo, que será, a diferencia del INAI, un organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y con eso queda culminada pues ya precisamente o formalmente la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Lo mismo sucederá después de aprobada esta legislación y que entre en vigor, obviamente en las entidades federativas, en donde todos los estados tendrán que adecuar su marco normativo, y entonces estaremos cambiando de modelo de garantía de un órgano autónomo a organismos desconcentrados, y en el caso de los otros poderes, como legislativos, judiciales, órganos autónomos, se autorregularán en estos dos derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, David. Presidente, permítame una pregunta que a lo mejor para usted es muy básica, pero para que lo entendamos bien. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un organismo autónomo y uno como el que nos está diciendo de transparencia para el pueblo, que es desconcentrado? ¿Cuál es la diferencia entre autónomo y desconcentrado? Gracias. No es básica, al contrario, es muy compleja. El órgano autónomo significa que es un órgano, forma parte del Estado mexicano, no depende de ninguno de los poderes o de otros organismos autónomos, y su independencia e imparcialidad está precisamente en esa fortaleza que no depende de nadie. El organismo desconcentrado depende forzosamente de un órgano como una Secretaría de Estado, y es precisamente a quien le debe dar cuenta. En ese sentido, en el nuevo, por ejemplo, nosotros todavía como órgano autónomo, nuestras resoluciones, nuestras decisiones son independientes, son imparciales, son autónomas, tenemos autonomía técnica, de gestión, de decisión, y en el caso de un organismo desconcentrado, si bien es cierto, tiene autonomía técnica en sus decisiones, sí tiene dependencia económica o presupuestaria del titular, que en este caso será la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La diferencia central, en palabras llanas, significa que el órgano desconcentrado depende de un organismo, o en este caso una secretaría, y los autónomos no dependen precisamente no tienen independencia, pero no dejan de rendir cuentas, pero tienen independencia en cuanto a su forma de gobernarse y de tomar decisiones sobre todo.
Ahora, presidente, usted como experto que finalmente es en materia de transparencia, de acceso a la información, sí ve complicaciones, no quiero decir peligros, pero porque pues todos queremos que esto funcione bien, pero me refiero a que, pues por ejemplo, en el ejercicio periodístico, muchos de los logros que hemos tenido medios como Uniradio, pero también en nuestra región, otros como Z o como la Premio Nacional de Periodismo Doralena Cortés de Agencia Fronteriza de Noticias, por mencionar algunos, porque evidentemente estoy dejando muchos fuera, logramos grandes entregas periodísticas gracias al apoyo del Instituto de Acceso a la Información. Y de repente cuando digo, bueno, pues es que lo que yo estoy preguntando tiene que ver con una dependencia de gobierno, incluso con la propia Secretaría de la Función Pública, yo me pregunto, pues si vamos a tener los mismos resultados. Y creo que no es una pregunta simplista, no es una pregunta superficial. Creo que esto que yo le estoy preguntando, como experto que usted es, sí es algo de fondo, ¿no? No, por supuesto que es algo de fondo. De hecho, ahí radica precisamente la diferencia entre un órgano autónomo y el nuevo modelo de garantía. Usted lo explicó mejor que yo, porque hoy se dependerá precisamente cuáles son los riesgos, esos precisamente que existe una dependencia, ser juez y parte al tomar las decisiones, porque si bien es cierto, por ejemplo, una información que se pida a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, es un órgano independiente de la Administración Pública Federal y, digamos, sería independiente o ajeno a la nueva transparencia para el pueblo, no dejan de ser todas esas autoridades dependientes del Poder Ejecutivo federal. Entonces, hay altos, aspectos que pueden dar lugar a que se hace juez y parte, y entonces la parcialidad venga en cuanto a la información. Yo quiero decirte que hemos platicado con la secretaria Buenrostro, quien será la titular, quien es la titular de la Secretaría Anticorrupción, de quien dependerá este nuevo orden desconcentrado. Nos ha manifestado el compromiso. Yo quiero decir que la sociedad tenemos que seguir participando, que tenemos que dar un beneficio de la duda, David, a este nuevo esquema, y a partir de ahí empezar entonces a cuestionar cómo se están tomando las decisiones. Somos instituciones del Estado mexicano, por supuesto que llama la atención esa situación, pero empecemos a cuestionar, démosle el beneficio de la duda y veamos cómo está ese cumplimiento normativo, pero también volteemos, por ejemplo, a los congresos estatales, a las fiscalías estatales, a los tribunales de justicia estatales, en donde también tendrán que crear sus órganos que garanticen la transparencia. Entonces, el modelo va a cambiar, dependerá de las personas que designen, que tienen que ser personas obviamente con alto reconocimiento profesional, ético, para quienes serán los garantes, del acceso a la información pública. El INAI, por supuesto que sirvió con esta independencia, fortaleció el acceso a la cosa pública, revelar casos de corrupción, casos de conflicto de interés y otras cuestiones de cumplimiento social. El modelo hoy cambia efectivamente para una situación, digamos, vertical. ¿Qué significa? Tratar de ser muy claro, que la Secretaría, o más bien la Presidencia de la República, designará al titular, a diferencia de nosotros, que éramos designados por el Senado de la República, es decir, una independencia en cuanto a la toma de decisiones. Claro, y ese es otro tema del que estaremos atentos. ¿Qué pasa con el personal del INAI? ¿Qué pasa, por ejemplo, con su cargo, presidente? Nosotros se nos concluye el cargo por mandato de la propia Constitución a partir de que entre en vigor esta nueva legislación. Es decir, si el 20 de marzo se publica, al día siguiente entra en vigor y nosotros concluimos precisamente el 20 de marzo. El personal, de acuerdo con los transitorios, pasa a trabajar ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y el personal que no sea, o que no pase, porque la secretaria Buenrostro lo dijo, que funcionará con el 35% del presupuesto del INAI, eso significa no que vaya a ser con el 35% de la estructura. Nosotros tenemos actualmente 759 personas en estructura. Significa que el 35% del presupuesto. Entonces nos ha dicho cálculos más o menos que más de 400 personas de las 759 habrán de pasar a la nueva autoridad. Y las personas que no estamos precisamente luchando, estamos los 4 comisionados
tratando de sensibilizar precisamente a las autoridades para que se les otorgue, a pesar de ser personas que se denomina en el término jurídico de libre designación, tengan una liquidación conforme a derecho, porque son familias, finalmente, son personas que han dado su vida al instituto, que se han preparado, que México, a través de diferentes programas, les ha preparado, les ha capacitado. Entonces, estamos pidiendo un poco de sensibilización para que se les otorgue lo que en derecho les corresponde, que será una indemnización. Son las personas que nos ayudan a resolver los casos, a entregar este tipo de información que usted bien lo comenta, de diferentes, o que han dado causa pues a diferentes piezas periodísticas, que son personas técnicas, no son personas políticas, se dedican únicamente a resolver los casos, a investigar, y tienen el derecho, como cualquier persona, a recibir una indemnización. Claro, tienen el derecho que tenemos cualquier otro trabajador. Presidente, le agradezco mucho su tiempo, gracias por ayudarnos a entender pues esta transición, llamémosle así. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Al contrario, David, muchas gracias a ti, a toda tu audiencia. De verdad es un tema de la mayor relevancia y tenemos que estar puestos los ojos y los focos en esto lo que está sucediendo. En próximos días habrá de darse cambio, pues cauce, a la transición del Instituto Nacional de Transparencia como órgano autónomo, pero no dejemos como sociedad de cuestionar, no nos desmotivemos, al contrario, sigamos cuestionando, sigamos participando, porque solamente a través de la participación es como se logrará un mayor escrutinio social y en consecuencia también que existe una mejor rendición de cuentas. Que así sea. Gracias, presidente, y muy buen día. Gracias, David, igualmente. Muy buen día a ti y a toda la audiencia. Saludos. Gracias, es Adrián Alcalá Méndez, presidente del INAI.